En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra enseñanza se llama el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. No sé si ya está Jaime. ¿Está? Bien. En este tema es un tema muy puntual, vamos a decir. Porque cuando usted recita el credo, hay varias atribuciones o varias formas de llamar al Espíritu Santo en el credo, y cada una tiene algo muy especial. Cuando ustedes recitan el credo, ¿qué decimos? Creo en el Espíritu Santo, Señor. Pero lo ponemos juntos, pero hay que enfatizar primero que es Señor. Y la palabra Señor quiere decir que el Espíritu Santo es ¿qué? Dios, que no es una fuerza, que no es una electricidad, como alguna gente dicen por ahí, que no es una cosa. Por tanto, pongan mucha atención cuando alguien está cantando el Espíritu Santo. Si dice, algo va descendiendo, esa persona se equivocó cuando hizo esa canción. Porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien. ¿De acuerdo? Es una persona. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y es una persona que es, no cualquier persona. Usted tiene al lado a alguien que es persona, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque piensa, actúa, etc. Eso hace el Espíritu Santo. Él actúa por sí mismo. Por eso es persona. Y no solo es persona, sino que es la tercera persona de la Trinidad Santa. O sea, estamos hablando de Dios mismo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos que es Señor. Y ahora el siguiente paso, que es y dador de vida. Eso es lo que vamos a explicar, que es dador de vida. Entonces, para eso, yo quiero conectar un poco con la predicación del Padre en aquello que Él estaba diciéndole a ustedes. Que para tener vida tenemos que salir primero de la muerte. ¿Entiende usted? Y nosotros nos hemos metido en la muerte sin darnos cuenta. Y por eso le voy a leer esta lectura de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Oye lo que dice. Los sacaré de las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios. Oye bien, lo que nos está prometiendo desde la antigüedad el Señor, el Padre Todopoderoso. Primero que nos iba a sacar de las naciones. ¿Y cuáles son las naciones? El mundo. Él nos va a sacar del mundo. ¿De acuerdo? Esas son las naciones. Y dice, y los llevaré o los traeré de vuelta a su tierra. ¿Y cuál es realmente nuestra tierra? ¿Cuántos son mexicanos aquí? Y yo sé que a muchos de ustedes no quisieran que lo volvieran para allá, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Porque ustedes están quizás donde están muy cómodos ya con su casita, con su carrito, con su trabajito, con su negocito, y no quisieran que lo devolvieran para allá. No se trata de volverlo a su tierra acá, o sea, a lo que es material. Es al lugar de donde nosotros salimos y ya no estamos, sino que entramos por ratito. ¿Y saben cuál es ese lugar? La vida divina, la vida de Dios. Esa es la tierra nuestra, de donde no debimos salir nunca. Ahí nos creó Dios al principio y nos salimos por el pecado original. Y nos volvimos a meter en esa tierra a través del bautismo. Le voy a explicar una por una las cosas que le estoy diciendo. Si nos vamos al libro de Génesis,
Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente, Génesis 2:7 dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. O sea que cuando Dios creó al ser humano, sopló fuerte sobre sus narices y nos dio su vida divina. Nosotros teníamos la vida de Dios. Por eso es que se dice, ¿verdad? En la explicación de quiénes somos nosotros, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en algún momento se perdió esa imagen y semejanza. Y fue cuando perdimos ese aliento de vida. Y vamos a ver otra vez otra lectura. Y está en el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 3. Oye lo que dice. Génesis 3:3. Oye lo que dice. Que cuando Dios creó al hombre y la mujer, los puso en el paraíso donde tenían de todo, vivían en la vida divina, tenían comunicación con Dios constantemente. Eso es vivir en la vida divina. Y entonces, pero Dios le puso una prohibición nada más. ¿Y cuál era? Dice aquí. Dice, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios le había dicho, pero no de este árbol que está en medio del jardín. Pues Dios ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. ¿Y qué le dice la serpiente? No es cierto que morirán. Sí, ¿verdad? Hablando un poquito así grueso la serpiente, ¿verdad? No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán ustedes los ojos y ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. La mujer probó del fruto prohibido, sí, y le dio a su esposo, a Adán, y también comió. Y de ese momento perdieron la vida divina. Dios le había dicho, si lo prueban, morirán. Y la serpiente dice, si lo prueban, no es cierto que morirán. ¿Y ustedes creen que murió o no murió? Adán y Eva murieron cuando probaron el fruto. Pero si lo vemos más adelante dice, a la mujer vio, etcétera, y después dice más adelante que los dos se fueron de ahí del paraíso y entonces después tuvieron a Caín y Abel, quiere decir que estaban vivos. ¿Y por qué dice que murieron? ¿Por qué dijo Dios que iban a morir? Y lo vemos vivos aquí. Porque ellos murieron espiritualmente. Perdieron la vida divina. Eso es vida realmente. Ustedes no se han fijado a veces la gente cuando está en tragos, ¿verdad? Cuando está en una fiesta muy bien metido, dice, esto sí es vida. Y eso es una mentira, eso no es vida nada. Lo que es vida realmente es lo que usted y yo hemos perdido por el pecado original. Adán y Eva vivían la vida divina y podían comunicarla a sus hijos, pero Satanás le arrebató esa vida divina. Se comunicaban con Dios todos los días, y no, a cada momento, mejor dicho. Y ellos perdieron esa comunicación con Dios y perdieron la gracia de Dios que tenían inicialmente y ya no podían transmitírsela a sus hijos. Esto sucedió antes que ellos tuvieran a Caín y Abel. Y entonces, ¿qué le transmitieron a ellos? Muerte, la misma muerte que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando vino Jesucristo a este mundo, Él vino a traernos otra vez a vida divina. Y por eso Jesús tuvo que instituir un sacramento que conocemos como el bautismo, a través del cual Él nos da la vida divina. Nos devuelve esa vida divina que perdimos en el paraíso. Y si nos mantenemos en esas promesas del bautismo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las promesas del bautismo? O los compromisos que usted y yo hacemos en el bautismo, ¿cuáles son? ¿Renuncia a Satanás? Sí, renuncio. Yo le digo a los que estoy preparando para el bautizo siempre, no digas renunciamos, se le pregunta a todos, pero cada cual tiene que responder en personal.
porque usted no sabe si el que está al lado se quiere quedar con Satanás, ¿verdad? ¿Renuncia a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a sus obras? Sí, renuncio. ¿A sus maquinaciones? Sí, renuncio. O sea, usted se sale de las naciones, del mundo, y se mete en el reino de Dios. Eso es el bautismo. Y lo dice el ritual del bautismo, dice, sacamos este niño o niña, o a veces puede ser adulto, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, y lo metemos en el reino de Jesucristo, el reino de luz, el reino de paz. Eso es lo que sucede en el bautismo. Por eso le debe poner a usted el botón que usan cuando están en los concursos, ¿verdad? Que usan un botón cuando usted da una respuesta incorrecta. Le hace así, ¿verdad? Deben tocarle ese botón a la gente que dice, yo a mi niño lo voy a bautizar más grande, cuando él tenga uso de razón, cuando cumpla el añito, para tirarle la foto, cuando venga el compadre de México. Y retrasan esa vida divina de ese niño o niña, todo ese tiempo, y lo dejan abandonado en el reino de las tinieblas, todo ese tiempo. Siendo que es un regalo que ya Jesús nos trajo, y usted dice, no, espérese, dice a Jesús, espérese, yo a mi niño ese regalo se lo voy a dar cuando tenga el añito para tirarle las fotos. Miren qué cosa más absurda. Cuando tenga el dinero para pagar la banda que voy a invitar para el bautismo. O cuando esté libre la agenda de la banda tal que ellos dicen que tienen el año entero, pues ahí le doy yo ese regalo a este niño o niña. Póngale otra vez el botón, ¿cómo dice? Error. Error. Porque esa vida divina es para allá. Para allá. Entonces dice Ezequiel, que fue la lectura que el Padre nos estaba compartiendo hace un rato, dice Ezequiel que cuando adquirimos la vida divina, oye lo que dice, Él nos da, nos rocía con agua purificadora y quedarán purificados. ¿Y de qué quedamos purificados? De impurezas, que son las que uno comete, y de ídolos inmundos, que son los que vienen del mundo, inmundicias, lo que vienen de las naciones, o sea, lo que viene del trabajo de Satanás en el mundo. De eso nosotros nos hartamos todos los días. Nada más prenda usted la radio, o póngase a oír reggaetón y esas cosas, a ver cuáles son las letras, ¿verdad? Ninguna letra le va a decir a usted, busque de Dios, nada de eso, ¿verdad que no? Lo que está diciéndole, hay cantidad de cosas ahí, inmundicias, de eso nos estamos llenando. Prende el televisor, ve una telenovela, a ver qué es lo que le pone allí. Inmundicias, hasta los noticieros. Y entonces, de esa inmundicia dice el Señor que nos quiere rociar con agua purificadora para que tengamos vida y vida abundante, dijo Jesús en Juan 10:10, que Él vino para darnos vida y vida abundante. Pero esa vida abundante nos la va a dar el Espíritu Santo. Es lo que nos dice a nosotros el mismo Jesús cuando está hablando con Nicodemo. ¿Sabe lo que dice Jesús cuando habla con Nicodemo en Juan 3:3? Juan 3:3, ¿sabe lo que dice? Dice lo siguiente, una cosa hermosísima, y es esto. Oiga usted. Jesús le está diciendo a Nicodemo en Juan 3:3, dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Es decir, usted cuando es creado en el vientre de su madre y usted nace a los 9 meses, ¿qué es lo que nace? ¿Carne o espíritu? Carne, lo que nace es carne. Y ese niño o niña es hijo de Dios o criatura de Dios. Criatura de Dios, atienda muy bien cuál es la diferencia. Las criaturas de Dios, ¿cuáles son? Aparte de un niño o niña que no esté bautizado. Todos los animalitos también, el perrito de la casa, el gatito, la cotorrita, son criaturas de Dios también. Entonces ese niño o niña no pasa a ser hijo de Dios hasta el momento de recibir la vida divina. Hasta recibir el Espíritu Santo.
que es en el bautismo. Y es lo que dice Jesús aquí a Nicodemo, dice él: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Porque Nicodemo tenía sus añitos, era grande ya, ¿verdad? Y dice: ¿quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Es decir, que usted y yo, que fuimos bautizados, ¿podemos salirnos de la vida del espíritu y quedarnos en la carne otra vez? Yo le pregunto, y algunos dicen por ahí que no. Acuérdense de las promesas que dijimos. ¿Cuáles son? Renuncia a Satanás, y a sus obras, y a sus maquinaciones. Y usted dice: renuncié, y es como si pasara de la raya de allá para acá. Pero si usted se devuelve y pasa para la raya del otro lado, si usted está aquí en este país y no tiene papeles para volver y se cruzó para la frontera para México, ¿qué le va a pasar? Entonces ya, ¿verdad? Pierde todo. Igual el que se pasa del otro lado pierde toda la vida divina, porque la vida divina la perdemos ¿con qué? Con el pecado mortal. Por eso se llama mortal. ¿Se ve por qué se llama mortal? Porque usted se vuelve a morir otra vez cuando peca de esa manera. Por eso es mortal. Y entonces, para volver a vivir otra vez en la vida divina, en la vida de Dios, necesita usted hacer ¿qué? Reconciliarse. Por eso se llama el sacramento de la reconciliación, que volvemos a pedirle a Dios perdón y que nos deje entrar en la vida divina. No necesita bautizarse otra vez, ¿verdad? Como dice a veces algunos hermanos por ahí separados, que usted se va a la iglesia católica y ellos dicen: el bautismo de usted no es válido, necesita bautizarse otra vez. Eso es una mentira. ¿Saben por qué es mentira eso? Porque dice San Pablo: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y el bautismo no se repite. Usted entra a la vida divina y ya usted es parte de los hijos de Dios. Ahora bien, cuando usted se escapa y pierde la vida divina, tiene un camino de reconciliación para recuperar esa vida divina. Y entonces por eso es que se llama nacer de nuevo, cuando usted otra vez se mete en el Espíritu Santo. Y dice aquí Jesús: el viento sopla donde quiera. Necesitan nacer de nuevo desde arriba. Y tú oyes su silbido del viento, ¿verdad? No sabe de dónde viene y de dónde va. Lo mismo sucede el que ha nacido del Espíritu. Es una vida nueva. Y entonces vamos a ver. Si decimos que el Espíritu es dador de vida, ¿cuándo comienza esa vida divina? O sea, no estamos hablando de la vida de la carne, sino de la vida espiritual. Que dicho sea de paso, los santos, usted lee la historia de los santos de la iglesia, la mayoría recibió esa vida divina el mismo día que nacieron o al día siguiente. Léase para que usted vea. No fue al año, a los 2 años, a los 10 años, cuando tuviera uso de razón, no. Los papás de esos santos estaban bien claros y eran bien responsables de dar la vida divina a esos niños. Lo bautizaban ahí, encima, en el primer mes de nacido. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo, que es dador de vida? Y decimos en el credo que habló a través de los profetas. En la antigüedad, el Espíritu Santo, como no existía el bautismo, fue Jesús el que lo instituyó cuando tenía 30 años. Por eso Jesús no decimos que se bautizó pequeño. ¿Por qué? Porque él seguía el ritual de consagración de los judíos. ¿Cuál era ese ritual? La circuncisión. Y dice que Abraham, dice en Génesis 17, que Abraham, Dios le dijo: todo niño, todo varón será circuncidado a los 8 días de nacido. Y a Jesús, a los 8 días de nacido, lo llevaron al templo. Lo llevaron a ser circuncidado y le pusieron el nombre de Jesús. Búsquese el Evangelio de San Lucas, ahí va a encontrar.
Entonces, en el primer capítulo. Y qué interesante que Jesús fue circuncidado, o sea, que él participó del ritual que corresponde a la consagración a Dios que tenían los niños en ese tiempo. Pero Jesús a los 30 años fue e inauguró su propio ritual, su propia manera de entrar a la vida divina. Y él se bautizó no porque él era pecador, porque Juan el Bautista bautizaba a los pecadores, sino porque él quería inaugurar el bautismo y bendijo las aguas. Y llegó el Espíritu Santo y Juan había dicho, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu Santo es el que va a dar la vida divina. Si usted se busca, por ejemplo, en los Salmos, se va a dar cuenta que los profetas, incluidos algunos reyes, como el caso del rey David, que era un profeta también, tenían el Espíritu Santo, y es lo que decimos en el credo, que habló a través de los profetas, decimos en el credo. Y entonces ellos estaban conscientes de que el Espíritu Santo se podía retirar si cometían cualquier pecado mortal. O sea, que ellos pasaban la raya otra vez del otro lado. Y eso, por eso que el rey David en el Salmo 51 dice, no me rechace, el versículo 13, no me rechace lejos de tu rostro. David había cometido un pecado gravísimo, varios. Se había acostado con la esposa de uno de sus soldados, Urías, ¿verdad? Y había mandado a matar al soldado cuando el soldado no accedió a una treta allí para que se encargara del embarazo que venía por ahí. Entonces el pecado de él era bien feo, bien doble, bien grande. Y entonces, ¿qué hizo cuando el profeta Natán le llamó la atención? David se arrepintió de su pecado y hace este salmo que llaman el miserere, o sea, misericordia de mí. Y entonces dice en el versículo 13, no me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Santo Espíritu. Oye, qué interesante. El rey David está diciendo, si pecamos mortalmente, Dios nos retira el Espíritu Santo. ¿Oíste eso? Dios nos retira el Espíritu Santo. San Pablo dirá una frase un poquito más suave diciendo, no contristen el Espíritu Santo, que es el sello que recibieron de Dios. Contristar, lo que quiere decir. O sea que el pecado mortal hace que el Espíritu Santo se retire. Y el pecado venial hace que se contriste, que se apague, que se disminuya la fuerza con que Él se manifiesta a través de nosotros. La vida de Dios, la vida divina, se disminuye en nosotros. Por tanto, ni una cosa ni otra. Tenemos que estar constantemente velando nuestro corazón para que se mantenga en esa presencia del Espíritu Santo, que mantengamos la vida divina. Y dice el profeta Ezequiel, y el padre mencionó esa lectura, dice que nos podemos convertir en huesos secos. ¿Cuáles son los huesos secos? Aquellos que no dan ningún fruto espiritual. ¿Usted conoce algún hueso seco? Pregúntale al que está al lado suyo, cuidado si tú eres un hueso seco. Pregúntale, cuidado si tú eres un hueso seco. ¿Y cómo lo vamos a identificar a un hueso seco? Es aquella persona que se aburre si lee la palabra de Dios, que no puede empezar a hacer un rosario sin bostezar, que viene a la misa y se aburre, que cuando le hablan de una hora santa se mandan huyendo, que no puede durar ni unos minutos frente al Santísimo. Esos son huesos secos. Quienes lo visitan tampoco, que son personas que solo salen palabras obscenas de su boca. Son personas que se incomodan de cualquier cosa, ¿verdad? Y por ahí va, siga usted la lista. Usted dirá, ¿será que mi esposa es un hueso seco? ¿Será que mi esposa es hueso seco? Pero no vamos a quedar ahí. Hueso seco significa que están del otro lado de la raya, que se les retiró el Espíritu Santo, que se les contristó la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y por tanto no dan frutos espirituales, porque no están en la vida divina. Y oye lo que dice
Ezequiel 37. Que Yahvé se posó sobre él, lo hizo salir en medio, dice, por medio de su espíritu, lo llevó a un lugar, a un valle lleno de huesos humanos. Y recorrió el valle en todos los sentidos. Los huesos estaban esparcidos en el suelo, eran numerosos y estaban completamente secos. Dice, entonces Yahvé le dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y usted preguntaría también, ¿podrá revivir mi hijo, mi hija espiritualmente? ¿Podrá revivir mi esposo, mi esposa espiritualmente? ¿O ese hueso seco? ¿Y sabe lo que dice Ezequiel? Dice, tú lo sabes. Se le dijo a Dios, tú lo sabes, tú tienes el poder de hacer todo. Pues tú lo sabes. ¿Y qué dijo Dios? Le dijo, profetiza con respecto a estos huesos y le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice a estos huesos, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Ahí está. O sea, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, que parece hueso seco, hay una promesa aquí, vivirán. O sea, que necesita usted doblar un poco más de rodilla, pero vivirán. Dios no quiere a nadie en el estado en que está. Dios lo quiere a todos vivos, viviendo, como dijo Jesús, Juan 10:10, vida abundante, gozo, alegría, paz. Entonces, vivirán, dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invocar al Espíritu que da vida. Decimos que es Señor, o sea, que tiene poder. Todo el poder, es todopoderoso. Y dador de vida. Entonces, si necesita vida, usted la necesita, pida al Espíritu Santo. Necesita a su esposo, arrodíllese y pida que el Espíritu Santo llegue a darle vida. La necesitan sus hijos, arrodíllese y pide esa vida abundante para ellos. Entonces, ahí vivirán, dice. Ustedes, pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Dios. Yo soy Yahvé. O sea que sí hay esperanza. Si hay esperanza con ese drogadicto, con ese borrachón, con ese infiel, hay esperanza. Porque el Espíritu da vida y vida abundante. Entonces dice Ezequiel que él se puso a profetizar y hubo una agitación. Los huesos se acercaron unos a otros y vio cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne, se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu, faltaba el espíritu todavía. Entonces Dios le dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Usted puede hacer esa oración también. Sopla sobre este muerto, sopla sobre esta muerta, para que viva Espíritu Santo. Hágala con fuerza. Y entonces oye lo que dice, que entonces él profetizó la orden que había recibido y el Espíritu entró en ellos, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies, era una multitud inmensa. Hay esperanza de recuperar la vida, porque el Espíritu Santo da vida, es dador de vida, y no se le escapa a nadie, porque es todopoderoso. Simplemente tenemos que pedirlo, profetizar, dice, pedirlo. Número 2, desearlo. Entonces la parte de desearlo es el problemita, porque usted lo puede pedir para su esposa o para su esposo, pero si él o ella no lo desea, el Espíritu es un caballero, no va a ir sobre la voluntad de esa persona. Si su esposo le gusta él empinar el codo y dice, a mí nadie me quita mi botella, ¿verdad? Que su bebida es lo más importante, entonces está la cosa, la oración tenemos que hacerla por otro lado, ¿verdad? Como Santa Rita de Casia, que sus hijos querían matar a quienes mataron a su esposo, al papá de ellos. Y entonces Santa Rita rezó de esta manera, Señor, que mis hijos primero se vayan a tu presencia antes de cometer ese pecado mortal. ¿Y sabe qué pasó con los hijos? Se enfermaron y murieron. ¿Qué madre haría una oración así? Muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Pero hay que tener como objetivo básico, primero, primordial, el que la persona vaya al cielo, el que la vida divina llegue a esa persona.
Y entonces, si tenemos que hacer una oración un poquito drástica como la de Santa Rita, hagámosla. Vamos a suponer que su hijo está en droga. Y usted diga, Señor, él se fue de la casa hoy y yo sé que se va a juntar con los amigos a hacer drogas. Pues que esta noche le caiga mal esa droga. Que esta noche le dé una crisis que lo tengan que llevar al hospital. Pero que él con eso él recapacite de a dónde está llevando su vida. Y usted se va a dar un susto cuando lo llame de que está en el hospital. Una sobredosis. Pero si usted oró así, usted va, aparte de ese susto, va a decir, ahí está Dios obrando. Porque Dios tiene mano derecha que nos atrae con dulzura y mano izquierda que nos da el petacazo para que reaccionemos. ¿Verdad? Nos da el trancazo. Como dicen los boricuas, ¿le da qué? Un cantazo, dicen ellos los boricuas. Nosotros decimos un petacazo. A veces hay que dárnoslo. A mí me pasó igual. Yo andaba por ahí perdiendo la vida divina, creyéndome que yo podía andar haciendo lo que yo quería cuando llegué a este país, mientras que yo trabajaba en mi país con la iglesia. Cuando llegué aquí dije, no, aquí vine a hacer dinero. Yo no, eso de iglesia, olvídese usted. 3 años pasé en eso y a los 3 años llegaron los petacazos, los encontronazos. Se me daña el carro, me enfermo, me botan del trabajo y estoy así yo, sin trabajo, enfermo y sin carro. Y yo me pongo a mirar para arriba y le digo, Señor, qué grande he hecho yo, qué malo he hecho yo para que esté pasando todo esto. Y yo sí sentí que el Señor me puso en la cabeza unas palabras y decía, no has hecho nada malo, sino que no estás haciendo nada bueno. Y yo dije, wow, esa palabra me estremeció a mí. Y al día siguiente estaba yo en la iglesia más cercana, que yo sabía dónde estaba y no había pisado. Entonces que Dios me trabajó ahí con la mano izquierda, me dio los petacazos que necesitaba, los cantazos. No tenía esposa cuando eso era soltero. Y entonces, ¿qué pasó? Que a veces necesitamos nosotros esos choques, esos momentos fuertes. Y tenemos que ser capaces de pedir eso para la persona que no entre en razón. Si es su esposo, si es su esposa, si es su hijo, si es su hija, pídalo. Pero hágalo desde el amor de Dios, no es como para ustedes quitarse. Hágalo desde el amor de Dios. Señor, yo no quiero que ese esposo mío, tú me lo entregaste, yo no quiero que se vaya al infierno. Yo no quiero que mi esposa se vaya al infierno. No quiero que mis hijos pierdan la eternidad. Por tanto, ahora te pido desde el corazón que Él entre en una experiencia tuya, si entra en una crisis, para que te encuentre a ti y encuentre esa vida divina. Oye lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Jesús nos habla a nosotros de una situación que le está explicando al pueblo de Dios, de que de él manarán ríos de agua viva. Está en el capítulo 7 de San Juan. Oye que esto que nos está hablando aquí en San Juan 7. Jesús dice lo siguiente. San Juan 7:37. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo que dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Y San Juan añade esto, un comentario de él, dice, decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Si una persona quiere saciar la sed que todo el mundo tiene, el Señor puso, cuando nos creó a nosotros en nuestro corazón, un vacío. Aquí le llama Jesús una sed. Y esa sed solo la llena la presencia de Dios, la vida divina. Por eso mucha gente hace droga, bebe alcohol, se mete en fiestas, se mete en infidelidades, en sexo desordenado, buscando dinero como cosa loca por todos los lados, queriendo fama, queriendo fortuna, queriendo muchísimas cosas. ¿Saben por qué?
Porque en el fondo esa persona tiene una necesidad de Dios, una sed de Dios, y no lo sabe muchas veces. Y cuando esa sed es saciada, la persona se da cuenta, esto es lo que yo quería. ¿Se acuerdan aquella canción que dice, gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había? O sea, uno ¿qué pasa buscando el gozo? La vida divina donde no la hay. Y uno cree que se va a hacer feliz. Ay, cuando tenga ese novio príncipe azul, con los ojos azules y el cabello dorado. Ay, voy a ser feliz. Y se aparece el novio ese y le hace bien infeliz. Ay, cuando tenga la lotería, yo voy a jugar la loto, cuando tenga los 600 millones que da la loto, voy a ser feliz. Se lo saca y se mete en tremendo rollo porque le persigue todo el mundo, hasta el IRS le persigue. Ay, cuando tenga el carro del año, que sea tal marca, con tal tracción de las 4 gomas, yo voy a ser feliz. Consigue el carro y a los 2 o 3 días como juguete nuevo está muy bien, pero a los meses anda el carro allí todo sucio y ya no te da esa satisfacción que tenía los primeros días. Porque nada de eso nos llena. Tenemos un vacío, una sed, y esa sed solo puede ser saciada con Dios. Por eso Jesús dice, el que tenga sed, que venga a mí. Yo soy el agua viva. Y dice, y de su seno brotarán ríos de agua viva. O sea, esa persona va a ser capaz de llevar esa agua viva a otras personas. Y esa agua viva, dice aquí San Juan, que es ¿quién? Es una persona. ¿Quién es esa agua viva? El Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa agua viva. Y eso fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Precisamente en el capítulo 4 lo vemos aquí. En el Evangelio de San Juan también. Oye lo que Jesús le dice a la samaritana. Y está en el versículo 14. Desde el 13 podemos leer. Dice Jesús a la mujer samaritana, el que beba de esta agua, la de él, volverá a tener sed. Él decía del agua del pozo. Volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta a la vida eterna. O sea, ¿qué dice él? Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Porque esa agua, dice, se convertirá en él en un chorro que salta a la vida eterna. Si el Espíritu Santo nos conecta a nosotros con la vida eterna, nos devuelve la vida divina y la promesa de la salvación. Hay una frase que usan los hermanos separados. A mí me encanta esa frase. ¿Y saben por qué? Porque es una frase que deberíamos nosotros tenerla presente siempre. Ellos dicen, que no pierda yo el gozo de mi salvación. Y eso está en el Salmo precisamente de David. El Salmo 51, que no pierda yo el gozo de mi salvación. Cuando tú estás lleno del agua viva, que es el Espíritu Santo, tú tienes un gozo que no te lo quita nada. Ni el marido gruñón, ni la esposa peleadora de cada momento, no te quita ese gozo. No te lo quita de que el trabajo se ponga flojo, que dicen que van a dar lay off, o sea que van a votar a algunas personas. No te quita ese gozo. Que digan que la bolsa de valores se fue abajo, usted no le quita ese gozo. Que gane o pierda cualquier cosa, tu equipo favorito de deporte, no te quita ese gozo. Porque es un gozo que viene de Dios. Y eso es lo que nos dice Jesús, que salta hasta la vida eterna, ese gozo del Espíritu Santo. Por eso nos dice en Romanos 8, nos habla muy lindo de esto. Nos dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo es esa promesa. Y dice, los que viven según la carne no piensan más, Romanos 8:5, que en las cosas de la carne. Pero los que viven según el Espíritu buscan las cosas de arriba, las cosas del Espíritu. Ya no andan buscando la muerte, como lo hacen los que están en la carne. Porque los que están en el Espíritu anhelan la vida divina y la paz de Dios. Por eso, los que están en la carne están en contra de Dios, pues la carne nos saca de la vida de Dios. Y dice, y ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes.
Y si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. O sea que para ser de Cristo debemos estar en el Espíritu de Cristo. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu que es vida, por haber sido, ustedes lo recibieron y por él están siendo santificados. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos le dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, el Espíritu Santo, la última obra que quiere hacer con la creación es renovar la faz de la tierra, y lo decimos siempre. En el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. En la oración al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Y nadie que no esté en el Espíritu va a formar parte de ese cielo nuevo y tierra nueva, que es un mundo donde vendrá la justicia, dice San Pedro en su carta. Y ese mundo nuevo está próximo, está viniendo. Por eso las cosas se están poniendo cada día peor. Porque cuando se pongan peor de lo peor, entonces en ese momento de oscuridad va a aparecer la luz del Espíritu Santo. Y va a soplar fuerte y a sacar de la tierra a todos los que hacen iniquidad, a todos los que no viven la vida del Espíritu, a todos los que no le pertenecen a Jesús, a todos los que no estén escondidos en el costado abierto de Jesús, a todos los que no vivan de la Eucaristía, a todos los que no estén reconciliados con Dios. Por tanto, mis hermanos, este es el momento. No pierda un minuto, no pierda un segundo. Este retiro, este fin de semana, es para que recapacites que este es el momento para entrar en ese reino de Dios. Para que cuando el Espíritu sople fuerte y renueve la faz de la tierra, usted esté allí presente. Por eso dice en Romanos 8:28 que el universo espera ese momento. Espera ese momento en que todo va a ser renovado. Y usted y yo vamos a ser parte de ese universo nuevo, de ese cielo y tierra nueva. Si usted hoy le dice que sí al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, dame vida. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, hazme como Jesús. Espíritu Santo, aléjame de toda obra de muerte. Espíritu Santo, aléjame de lo mundano, de esos ídolos inmundos. Espíritu Santo, aléjame de la malicia. Aléjame de todo lo que me saque del reino de Jesucristo. Amén.